Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. A partir de un extenso trabajo de investigación, la historiadora del arte María Iris Flores Leiva reunió 49 exposiciones realizadas tanto en Chile como en Europa y Canadá, todas realizadas por mujeres artistas, teniendo como tema central el ser mujer y el género. En estas muestras de arte circularon alrededor de 370 artistas. ¿Cuántas de estas artistas podríamos identificar hoy? Esta es una de las preguntas que se abren en el libro Bajo el signo de mujer, exposiciones colectivas de artistas chilenas desde 1973 a 1991. Para conocer quiénes fueron estas mujeres, qué decían a través de su arte, está con nosotros María Iris Leiva. Bienvenida María Iris, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo para que nos cuentes sobre todas estas mujeres increíbles que ya se deja ver desde la portada de tu libro. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Creo que estas instancias de conversación en torno al arte, la cultura, los museos son muy valiosas, así que muy contenta de estar acá. Bueno, hoy queremos conversar contigo de tu último libro que nos lleva a un mundo de las mujeres artistas, más de 300 mujeres, si no me equivoco, que es tu libro Bajo el signo de mujer, exposiciones de artistas chilenas en un periodo sumamente largo, 1973 a 1991, periodo que además lo tenemos en mente como un apagón cultural, pero tu libro muestra que sí estaban pasando cosas, algunas de ellas fuera de Chile. Eres historiadora del arte, podrías haber investigado un montón de temas, pero ¿cómo surge tu interés por enfocarte en esto de ver el arte que estaban produciendo las mujeres, que además hablaba de mujeres? Bueno, como en mi formación como historiadora del arte fue más bien tradicional. Aún no había, por ejemplo, el movimiento feminista del 2018 que cuestionó las currículas y todo eso. Entonces, la historia del arte que yo conocí era más o menos lo que estaba establecido en torno a ciertos relatos de, no sé, Antonio Romera, Gaspar Galás, Milan Ivelic, ese tipo de historiadores. Y luego, cuando yo salgo y empiezo a trabajar también desde una perspectiva más feminista, no es que yo estuviese buscando particularmente esto, sino que es como, de algún modo, es como que los materiales llegaron a mí, porque me encontré con catálogos. Literalmente yo estaba en casa de amigas que tenían catálogos encima de una mesa, amigas que pertenecen a otra generación, a la misma generación del libro, y que por eso tenían esos catálogos, y cuando los vi fue como, ¿qué es esto? ¿De qué me está hablando esto? ¿Qué tipo de exposición es esta que está hablando sobre las propias mujeres, reflexionando sobre las mujeres? Entonces, con un máximo como de 10 catálogos más o menos, yo planteo la investigación, que fue un Fondart, financiada por Fondart, y este como origen era, o como esta primera idea, era más bien rastrear y como descubrir qué había. Y una vez que nos encontramos con el universo completo de las exposiciones, que son casi 50, 49, empezamos a definir ahí como cuáles eran los hilos a través de los cuales escribir esta historia. Y bueno, ya hablo en plural porque en la investigación yo trabajé con Caterina Campillay. Ella es formada en Historia del Arte también y se dedica mucho a la literatura, y ella trabajó conmigo en esa primera etapa. Y luego ya la etapa de escribir el libro la asumí como personalmente. Bueno, nos dices 49 exposiciones y te vas encontrando estos catálogos, pero de ahí a dar cuenta de todo esto hay un gran paso. Entonces, los catálogos sirven como para rastrear, ocurrió esto, pero de ahí me imagino tuviste que ir a los museos, como decía, hay exposiciones que ocurren en el extranjero.
Cuéntanos cómo se fue dando esto, que entiendo que te tomó cerca de 3 años preparar toda esta investigación. Sí, mira, gran parte de la prensa está digitalizada, lo que fue muy valioso, como por ejemplo en Memoria Chilena, hay revistas completas. Entonces nosotras estábamos en periodo de pandemia, cuando la investigación comenzó, y empezar a revisar las revistas que estaban digitalizadas fue como el primer trabajo. Y en esa revisión aparecían otras exposiciones. Entonces, una vez que teníamos, por ejemplo, se anunciaba que iba a haber una exposición en tal par. Entonces, una vez que teníamos esa información, íbamos al catálogo de las bibliotecas, de la Biblioteca de la Católica, de la Chile, del Museo de Bellas Artes y la Nacional. En todos esos lugares, como metíamos el nombre de la exposición y a veces aparecía un catálogo. Entonces, un criterio de análisis tuvo que ver con las exposiciones que pudimos documentar más, porque hay algunas que solo las tenemos como nombre. O sea, como te decía, solo tenemos el anuncio de que se inauguró o de que se va a inaugurar y que participó esta o esta otra, pero nada más. Y como era tan grande el número, tampoco se podía perseguir todo. O sea, como que si ya no aparecía catálogo de esa, un poco nos íbamos a la siguiente. Ese era como, creo que los materiales fueron dando varias como guías de cómo ir articulándolos, pero también, bueno, eso justo que me mencionabas como del gran paso de ya, tenemos esto, pero luego lo transformamos en un libro. Claro. Lo conversaba el otro día con Macarena García, que fue una de las presentadoras en la Católica de Valparaíso, y ella decía que para mí, que a ella le parecía que para mí era algo demasiado como natural, espontáneo, como si fuese hacer cualquier cosa, pero en el fondo armar esa estructura tiene un trabajo, y de algún modo yo siento que siempre la vi, porque los materiales eran muy claros, y además eh, los, las maneras en que se planteaban estas reflexiones sobre ser artista y ser mujer coincidían cuando estábamos hablando de un determinado circuito de inscripción de esa exposición. Entonces, sí, quizá eso es complejo, pero en el fondo cuando estás metida, imbuida en los mismos materiales te van dando esas pistas. Claro, van hablando ahí. ¿Por qué decides este periodo entre 1973 y 1991, que es el periodo en que estamos en dictadura, bueno, hasta el año 89-90, pero seguíamos de todas formas? Es una buena pregunta porque en estricto rigor el libro comienza el 74, no el 73. Y yo decidí dejar el 73 por la significancia histórica Claro. que la fecha tiene. Como que me parecía que de algún modo nadie cuestiona porque el libro comienza el 73. Uh-huh. Pero quizás si fuese el 74 sería como, ¿pero por qué el 74? Si, digamos como que de algún modo todo parte del 73 Uh-huh. por el corte radical que significó el golpe. Entonces es un poco como un guiño a esa manera en que siempre se construye la historia. Sí. Y por otro lado, porque, bueno, los catálogos efectivamente tenían que ver con ese periodo, pero también porque ese es un periodo muy estudiado en la historia del arte chileno. Es como, yo creo que es el periodo más estudiado, del que más ensayos se han escrito, que se ha abordado a través de distintas iniciativas. Por ejemplo, hay una investigación que releva todo lo del Festival Franco-Chileno de Videoarte, o hay otra investigación que no sé, está dedicada, por ejemplo, a las participaciones de algunos grupos en bienales. Entonces así hay una serie de investigaciones, y creo que como que esta área que yo recojo no aparecía en ninguna de esas otras investigaciones, y creo que es bien inédita, pero por el mismo hecho de que muchas de esas mujeres que estaban activas y estaban participando ahí, luego no tienen como una mayor trascendencia en el periodo posterior. Porque también pasó que con la transición a la democracia,
hubo un cambio, así como el golpe generó un cambio muy brutal, Ujú. la transición a la democracia también generó un cambio. Entonces, ciertas temáticas que eran muy de interés perdieron fuerza después. Por ejemplo, el mismo movimiento feminista de los 80, y esa no es una tesis que levanto yo, sino que, por ejemplo, lo he leído en el libro de la antropóloga feminista Eliana Largo, que muchas de esas feministas de los 80 que estaban muy activas, luego pasan al CERNAM y como que se disuelven en la institucionalidad. Entonces, un poco toda la discusión sobre mujeres tiene ese efecto. Aquí hay varios temas que hablar, ¿no? Varias capas que, bueno, son las que también dividen el libro de alguna manera, lo ordenan, como tú decías hace un momento. Y vamos a esas mujeres. Yo quiero que hablemos de alguna más en detalle, pero para hacernos todos una idea, nombres, porque hay muchas que conocemos mucho, hay muchas que las asociamos a su producción fuera o que han vivido fuera, creo que nunca van a volver. Cuéntanos de algunas de estas mujeres, a quienes agrupa, y yo sé que son muchas, pero danos algunos nombres para ir haciéndonos una idea. Un nombre que es muy importante es el de Roser Bru, Mm. porque ella era una artista muy reconocida como pintora, o sea, estaba muy validada previo al golpe. Entonces, luego ella sigue trabajando y se mueve en distintos circuitos. Por ejemplo, expone, no sé, en la Galería Época o dirige o trabaja en la dirección de Galería Sur también, y que son circuitos diferentes y además ella es militante del movimiento feminista. Pero como artista no se plantea como artista feminista, a pesar de que su obra sí tiene una reflexión sobre el género también que uno puede evidenciar cuando la analiza. Pero entonces, esta figura, la figura de Roser Bru y su capacidad de transitar en muchos lugares es bien interesante y de hecho hay un apartado dedicado a ella en el libro. Pero por otro lado, hay una serie de nombres que, que fueron muy activos en la época y que hoy día no tenemos mayores referencias sobre ellos. Entonces, la posibilidad de acceder a esos nombres como un primer momento es lo que a mí me interesaba también plantear con el libro. Y el libro, por ejemplo, no hace análisis de obra. Hay como dos análisis de obra también, porque es más bien una historia de las Claro. exposiciones y porque también muchas de estas artistas que luego como que no trascienden a periodos posteriores, estaban pensando su propio trabajo desde una matriz como moderna del artista y del arte. Entonces, cuando ya hay toda una exploración contemporánea sucediendo en paralelo, que por supuesto es mucho más llamativa por cómo se ha desarrollado el arte internacionalmente, quiero decir, eh, estas pintoras que piensan esta pintura como una reflexión propia de su subjetividad, tampoco quedan inscritas y tampoco son leídas. Entonces, esa tarea es difícil y por eso mismo yo las abordo desde otro lugar, no desde su obra, sino que desde cómo se insertaron en el campo artístico y participaron de él. Porque son artistas que, por ejemplo, daban varias entrevistas en prensa. Encontrábamos distintas entrevistas y, es que eso, como que yo también me pregunto qué habrá pasado con ellas después, cómo lo habrán leído Ujú. ellas. Como tuvimos un lugar, tuvimos muy activa y luego Nada más. no pasó nada más. Claro, como que hubo una especie de renovación también de nombres, aparecieron otros artistas como más jóvenes y bueno, no sé, como los fenómenos que provocan esto, yo creo que son varios y que se pueden estudiar, pero eso es un poco la idea de trabajar desde la exposición, como de dar cuenta de de una actividad que no, que al menos yo no sabría cómo abordar desde otra perspectiva. Claro, sí, bueno, sí. ¿Hay algunos nombres de estas artistas que no supimos más o temas que hubieran sido como muy propios de ella?
Sí, por ejemplo, hay una artista que se llama Juana Lecaros y ella en prensa se hacía un énfasis en que ella era soltera, que ella siempre estaba soltera y ella pintaba, entonces escribió un libro, creo que como entre el 82 y el 85, para las jóvenes pintoras. Entonces ella le entregaba como tips a estas jóvenes pintoras de cómo tenían que trabajar para poder tener un lugar en el campo artístico y un lugar con su pintura. Bueno, yo no la había escuchado en realidad. Al contexto en estos años, como yo decía hace un momento, lo tenemos asociado a un apagón cultural, pero a la vez sí está ocurriendo mucho y como tú nos dices, es un periodo sumamente estudiado en la historia del arte. Ocurría mucho, pero como que no nos enterábamos aquí, al parecer. ¿Cómo era esto de montar exposiciones? Cuéntanos dónde ocurrían, aquí en Santiago, en otros lados, eran clandestinas, qué pasaba con los museos. Sí, hay distintas instancias como para generar estas exposiciones. Un caso son las más como oficiales que se hacían en el museo o en los institutos culturales que dependían de la universidad. Otro circuito donde también se generaban o sea, se generaban las exposiciones eran las galerías independientes o galerías privadas, no sé cómo las queramos llamar, y que estaban un poco en diálogo con lo que sucedía en el museo. En el sentido de que Nena Osa, que era directora del museo en ese tiempo, también, no sé, dialogaba con Lily Lance, que era una galerista que falleció hace poco, o con otras galeristas que estaban presentes. Habían varias galerías que permitían como hacer estas exposiciones, y eso es en Chile. Pero fuera de Chile también son los centros culturales principalmente vinculados al exilio, Mm. centros culturales del exilio, los que dan cabida a estas exposiciones, o galerías de fuera del país que quieren solidarizar con la situación de Chile y por eso hacen exposiciones de artistas chilenas. Y el otro espacio en el que se daban las exposiciones, no, bueno, en realidad yo creo que son esos tres los principales y cada uno de esos iba generando como exposiciones distintas, porque las intenciones detrás de esas exposiciones eran distintas. Claro, totalmente. ¿Hay algunas icónicas que se hayan dado en el extranjero, por ejemplo? Sí, yo creo que una de las más icónicas fue una que se realizó en Berlín, que luego itineró por Alemania, pero surgió en Berlín y la organizó la artista Cecilia Boissier. Y ella contaba que organizaron un centro cultural de Chile y estando en el centro cultural se dio cuenta de que las artistas seguían reproduciendo como las tareas de cuidado, mientras que los artistas eran quienes dirigían los actos, llevaban las reuniones. Entonces que por eso ella quiere hacer una exposición solo para las artistas, para que no tengan que lidiar con esos problemas de visibilidad. Y además ella elabora un catálogo muy extenso en el que ella también escribe una historia de las artistas chilenas. Una pequeña, una pequeña historia de las artistas chilenas, revisando otros documentos, por supuesto. Entonces, no era solo ya mostrar artistas chilenas que estaban divididas entre adentro y fuera, como exilio en relación al exilio y quienes se quedaron en el país, sino que también mostrar otras instancias, porque por ejemplo también había un apartado dedicado a las arpilleras, Qué importante. porque no querían que solo fuese el arte más académico o en el que ellas practicaban, sino que también mostrar que habían como otras instancias. Y entonces el catálogo pasaba como por muchos lugares. Y ahí también Cecilia da una entrevista y dice que ella, o sea, le preguntan si la exposición es feminista. Y ella dice que no, porque el feminismo es como una cosa europea. Entonces, también había como una idea de feminismo en esa instancia, cuando si lo pensamos, decir yo genero esta instancia separatista,
porque estoy aburrida de estar en un segundo lugar Ajá. por las lógicas masculinas, es una posición muy feminista. Pero entonces esa exposición y ese catálogo, por alguna extraña razón, circula mucho. Es un catálogo del año 83, está en muchos lugares. Ese fue uno de los primeros catálogos que yo encontré también. Y, por ejemplo, ahora conocí acá en Múnich a una artista chilena, pero que vive acá desde niña, y ella me decía que ella trabajó en su tesis con ese catálogo también. O sea, acá ha tenido una circulación que quizá ya no ha tenido, Ah, qué importante eso. y además está en alemán, está todo en alemán. Bueno, un tremendo ícono que hubiera ocurrido ahí en Berlín, esta exposición con tremendas artistas además y todo. Yo no sé si el feminismo era entendido como hoy o si se conversaba tanto para entonces. Como tú decías, ponían la fecha 2018, ya se empezó a hacer mucho más patente aquí en Chile al menos. Quería que habláramos justamente de ese término, ¿no? Porque hasta aquí de lo que hemos conversado entiendo que se agrupaban las mujeres, montaban estas exposiciones donde digamos el requisito era ser mujer, pero de ahí a los temas que estaban pintando o el arte que estaban haciendo las mujeres, ¿tenía algo que ver con el hecho de ser mujer, con el feminismo? ¿Qué era lo que estaban contando ahí en su arte? Sí, mira, lo del arte también depende de qué artista estemos hablando. Pero, por ejemplo, muchas de estas artistas que circulaban en las galerías de arte, en las galerías independientes, representaban mujeres. Su pintura era sobre cuerpos femeninos principalmente. Entonces, cuando les preguntaban por qué representaban otras mujeres, decían, bueno, porque el cuerpo de la mujer es lo que mejor conozco. Entonces era como una cosa casi inmediata, que no tenía como quizá una mayor reflexión, pero de repente cuando se les preguntaba más, sí iban como soltando más ideas respecto de qué significaba representar insistentemente mujeres, porque eran muchas las que representaban mujeres por sobre figuras masculinas. Y también hay otras que tienen como una obra mucho más feminista, como por ejemplo en esta misma exposición de Berlín, la artista Virginia Rasuris invitó o sea, a todos les hicieron un encargo, las obras fueron producidas exclusivamente para la exposición de Berlín, y la obra que creó Virginia Rasuris fue que hizo en grabado, así de gran formato, unos cartones que estaban como grabados como una página de un diario de vida, como con flores, con ese. Entonces, eso ella se lo entregó a otras, no recuerdo ahora exactamente, pero como entre 6 y 7 artistas, para que estas otras artistas hicieran, escribieran su diario, como su diario de vida de una semana, lo que hacía como un artista en una semana de su vida. Entonces, luego son esos cartones los que ella expone en Berlín, haciendo un gesto feminista, a mi juicio, en varias direcciones, porque por una parte está el hecho de que a través de estas obras incluye a más artistas, o sea, como somos aún más las que estamos en esto, mostrémoslas, y por otro lado, es que ellas cuenten como su cotidiano, cómo lidian en el fondo con ser artistas, ser mujeres, muchas veces ser madres también, que eso significa siempre como algo en la carrera, eso siempre, siempre impacta de alguna manera en la carrera del artista. Entonces, hay así un montón de obras, o por ejemplo, este mismo libro de Juana Lecaros a las pintoras jóvenes que te contaba, es muy conservador, como que les dice, como que dice como que no tienen que perderse en la bohemia, como que tienen que tener cuidado con, no sé, estas cosas que ya como una serie de advertencias así, o más de señora, no sé cómo decirlo, pero al mismo tiempo es un gesto muy, como muy tierno, muy cariñoso, que ella quiera dejarle este libro a estas artistas jóvenes, independiente de que no estemos de acuerdo con los consejos que ella da.
el punto es que lo haga, o sea, como que se atreva a publicar lo que ella cree que es mejor para las artistas jóvenes. Bueno, estábamos hablando de esta exposición que ocurre en Berlín, pero ¿hay alguna exposición o línea de artistas, a propósito que mencionabas esto como conservadora a los ojos de hoy día, que hayan estado de alguna manera en concordancia o en apoyo con el gobierno de dictadura de la época o digamos, siguiendo lo institucional de la época? Yo creo que como que eso es complejo porque efectivamente hay artistas que trabajan con el museo, por ejemplo, pero eso no las vuelve inmediatamente eh, de pro Claro, dictadura. claro. O sea, por ejemplo, Nena Osa, la directora del museo, que también tenía una postura muy pro mujeres, era, o sea, como una pinochetista acérrima, hasta el último de sus días. Te hago esta pregunta porque yo en mi infancia como niña en la dictadura recuerdo Sema Chile, en fin, estos grupos, las mujeres de rosado, las mujeres de celeste, no sé. Esa es mi figura de mujer que yo recuerdo de niña que era apoyada por la dictadura. Mira, de eso hay como en las exposiciones que se hicieron al principio, el 74 y el 75, porque también toman a muchas artistas que, digamos, son artistas que están muertas, pero que son importantes para la historia del arte chileno y las muestran en el marco de su eh, propuesta expositiva ideológica. O sea, como, pero no por eso vamos a decir que automáticamente el artista lo es. Entonces, yo también creo que eran tiempos complejos en los que los artistas transitaban por distintos lugares. Porque, por ejemplo, el año 89, Balmes es jurado de una exposición en el museo, cuando aún estaba Nena Osa en el poder. Entonces, como ya por el mismo hecho de que se estaba acercando la transición democrática, como que eran más quizás laxos esos lugares. Entonces, yo creo que bueno, debe haber artistas que eran pinochetistas, sin lugar a dudas, pero también creo que muchas eh, estaban en ciertos lugares porque tampoco había muchos más lugares, O era ahí o nada. Bueno, había que o no aprender era, claro. a manejarse también. Quiero saber por la portada, que tiene una portada muy llamativa, una obra, y quién es la autora de esa obra. La autora de esa obra es Valentina Cruz. Ella partió muy joven exponiendo en el Bellas Artes por invitación de Nemesio Antunes y hacía esculturas de papel. Luego, esas esculturas de papel fueron muy, muy, muy castigadas por la crítica de la época, lo cual para ella fue complejo porque era, como te decía, era muy joven, estaba empezando su carrera, entonces, claro, leer esas cosas respecto de su trabajo no fue algo sencillo. Y luego ella viajó a Estados Unidos y en ese contexto es que realiza la obra de la portada y otras, porque ella tiene más obras con látex que representan figuras humanas. Entonces, es una obra que es del año 66, que es como bien innovadora para la época, Súper. no era como, ahora es mucho más normal trabajar con látex o trabajar objeto o qué sé yo, y además en las bocas que aparecen es ella misma. También en esta lógica de soy el cuerpo que tengo más cerca, es lo que me sirve para representar. Son moldes y, bueno, si bien la obra excede al tiempo de la investigación, Ujú. porque es del 66, a mí me interesó eh, tomarla porque creo que dialogaba muy bien con el título, con Totalmente. bajo el signo mujer, que en el fondo habla sobre respecto de la sujeción que tenemos las mujeres de lo que se supone que somos las mujeres también. Entonces, en este gabinete o botiquín de Valentina hay una mujer que está diseccionada y hay como estas piezas, estas
caras que en el fondo están hablando están refiriendo a un cuerpo que no terminamos de ver, que eso es un poco lo que me interesa plantear también a lo largo de todo el libro, que por muchas conjunciones que se hagan de las posibilidades del signo mujer dentro de estas exposiciones, ninguna es el signo mujer en sí misma. O sea, el signo mujer no existe en verdad, en tanto que signo. Y además un botiquín de primeros auxilios es algo que como que te salva y que está a la mano. Entonces a mí me gustaba esa idea en relación a la imagen. Y, y fue muy interesante para mí que la imagen, o sea, como que la obra solo apareció en mi cabeza. Como que tampoco dije así como, no tuve que pensar tanto porque llegó como, esto es, o sea, yo estaba pensando en obras de artistas chilenas. También es complejo porque cuando escoges algo como portada le das una connotación Claro. especial, pero también el hecho de que no fuese una obra del periodo, no es una obra que esté como en diálogo con las demás, sino que es algo que es anterior y que en su calidad de anterior es que puede, en su condición de anterior, es que puede venir como a abrir los fuegos en la portada del libro, como que lo veo de ese modo. Totalmente, aparte que me parece una obra espectacular, no puedo entender por qué le habrán dado una mala crítica a su trabajo con papel. Porque eran muy conservadores, los críticos en el periodo. Qué atroz. Bueno, nos queda poquito tiempo, da mucho para conversar este tema y quería preguntarte a propósito de esto último que hablábamos y ya escapándome un poco a lo mejor de lo que relata el libro, pero ¿qué pasó con estas obras? Por ejemplo, la de la portada del libro, qué sé yo, otras están en museos, están guardadas, no se sabe lo que pasó. Ah, mira, eso, yo tuve la oportunidad de trabajar en una exposición de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes junto con la curadora Gloria Cortés del museo, que nos invitó a mí y a la historiadora del arte Nicole González a trabajar una exposición del año 75 que se hizo en el Museo de Bellas Artes y hacer una revisión histórica desde una curatoría contemporánea. Entonces, algo de lo que nos interesó mostrar a nosotras era cómo de esas 85 obras que se mostraron originalmente, muy pocas ingresaron a la colección. Entonces, si bien había un interés por hacer una exposición de mujeres, no había ningún esfuerzo, no había ningún interés y ningún esfuerzo por que esas mujeres ingresaran a la colección. Entonces, en la muestra nosotros pusimos las que están, todas las obras que se mostraron originalmente y que son de la colección, están en la exposición, pero además hay el catálogo, hicieron un catálogo bien cuidado respecto de esa muestra y hay reproducciones, hay varias reproducciones de obra que no se sabe dónde están. O sea, se registraron en ese momento, pero ahora no se sabe y nosotras decidimos poner las páginas también al muro como para evidenciar esos vacíos. O sea, por una parte tenemos la obra y por otra parte solo tenemos una lámina de reproducción. Y esa es como la realidad a partir de esta Wow. muestra. Entonces, Que, bueno, como decía, da mucho para conversar este tema. Encuentro yo que, bueno, tu libro abre también muchas líneas para seguir investigando, ¿no? No sé si ahora continúas en este tema o en qué estás en estos momentos. bueno, investigativamente estoy un poco como cerrando el ciclo. No, no sé bien, no sé bien cómo seguir, en realidad, en relación a lo mismo, porque de algún modo como que funcionó muy bien, o sea, como que se cerró en sí Claro. mismo el libro. Me pasa un poco eso ahora, pero si bien es algo reciente. Y por otro lado, de esta exposición que te contaba, el 19 de diciembre vamos a lanzar el catálogo, aprovecho de pasar el dato,
El catálogo está muy bonito, hicimos unos textos, cada una de las curadoras trabajó un texto, entonces hay varias entradas para la exposición y la distribución es gratuita, así que aprovecho de dejar Vamos a estar invitados. atentos ahí. Ahí en las redes del museo va a estar todo. Y bueno, por otro lado, yo trabajo como curadora de arte contemporáneo en un espacio que se llama Espacio 218 en la Plaza de Armas. Tenemos inauguración el 16 de noviembre, abierto, todo el mundo invitado. Y seguimos teniendo más programación. En diciembre tenemos otra muestra. Estamos participando también de una actividad de galerías. Y yo ahora estoy en Múnich, en una residencia curatorial. Así que hartas cosas, igual. Como que se cerró el libro, pero igual quedan un montón de cosas. Claro, todo pasando en el mundo del arte. Bueno, vamos a estar atentos, tus redes sociales además para que te encuentren ahí donde pones también todos estos detalles, a seguir el Museo Nacional de Bellas Artes también y a estar atentos a este espacio en Plaza de Armas, mira ahí cerquita del Museo Histórico Nacional, no lo conozco, así que voy a estar atenta a esa inauguración. Ah, sí, muy invitada. Tenemos que coordinar que nos visites. Bueno, muchas gracias María Iris por llevarnos a este viaje en una parte muy importante de nuestra historia del arte. No, gracias a ustedes por el espacio. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.